rápido a leer algo de lo que ustedes nos escriben en redes sociales. Estaba bien activa y me imagino que se va a activar más después de la discusión final que teníamos acá con el panel. Hernán Andrés dice: sí, la verdad siempre la tienen ellos. Habrá debate en ese programa difícil. Ah, esa es buena crítica. Se refiere a nosotros. Y nos critica. Nos dice que somos malos para ver. Somos los dueños de la verdad. Custodios de la verdad. Escucha, me gustó igual eso. Bueno, Hernán, la idea es tratar de ir discutiendo, ¿no? Esto a propósito... Que escuche el programa y saque su conclusión. Exacto, que discute con nosotros. Es a propósito de un saludo que nos mandó Matías del Río. Muy amistosamente. Amiguito Matías del Río. José Tapiafol también se ríe un poquito del saludo y dice: I am your father. ¿Eso sería como que tú le dices eso? No. Ana Ciudadana dice: ¿de qué éxito hablan? Estructuras patriarcales han sido inhumanas y fatales. La Ana Ciudadana se dedicó todo el panel a criticar por qué no había una mujer aquí. Y por cierto, tú no eres mujer cuando estamos hablando del panel. Como es la periodista conductual. Claro. Pero tuvimos el mismo tema, lo tuvimos a principio de semana y estaba Gloria de la Fuente con la Elizabeth Armstrong, que eran dos mujeres del mismo panel y para el mismo tema, así que... Pero es un tema, Ana, y le quiero contestar a Ana, porque yo sé que a ella le interesa mucho tenerlo encima. Hay un tema en febrero que es el tema vacaciones. Entonces los paneles están en un poquito modo vacaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los integrantes habituales de los paneles están. Entonces por eso vamos a ver, no lo quiero, pues suena medio feo. Se parcha, no quiere decir que estos panelistas sean menos que el otro, no tiene nada que ver con eso, sino que se rearman de alguna manera. Guillermo Tobar dice: Chile es 14 en índice Gini, no es el primero en la desigualdad social, Chile no es primero en todo. Sigo leyendo otros que llegan. Ana María Narváez dice: ¿cómo se mejora la confianza? ¿Por qué no la hay? ¿Por qué en voto? ¿Qué hago? Se pregunta. Sigo leyendo otro. Viejo Sin Voz está hablando con otra tuitera. Medina Lorca manda saludos. Diego Sánchez también. Esperemos un poquito más. Jorge Eusef Feña dice: gracias por recordarlo, le dice Matías del Río. Y nos manda saludos. Muy bien. ¿Qué más? Partidos detergentes para limpiar la política. Mario Carbacho. Se refiere así. Hizo un juego de palabras entre los partidos emergentes. Claro, los partidos emergentes dijo que mejor tenían que ser partidos detergentes. Sí. Es que varios hablaban de los partidos emergentes a propósito de los tres que estaban acá. Sí. Nicole Valenzuela dice: hubo un tiempo en el que te desaparecían o te mataban si militabas en un partido distinto al que estaba en el poder. Y lo recuerda de esa manera. Walter Beyer dice: partidos tradicionales les gusta lo del CERVEL porque el presidente de la política solo votarán sus militantes. Parte de lo que nos llega al hashtag Combinación Clave. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10 de la mañana con 45 minutos. Sigues en Combinación Clave. Fernando Paulsen, lo hemos conversado harto durante estos días, pero no de ahora, viene de harto, y no es algo que pasa solo en Chile, está pasando a nivel internacional y tiene que ver con la mirada que tenemos sobre las encuestas. En Chile hay seguimiento de encuestas, hay una a la semana, CADEM, hay una al mes, Adimark, viene la CEP, que es como 3 veces al año, tienen características distintas, se genera un revuelo en torno a lo que dicen las encuestas. El próximo año, y decir, no, este año es de elecciones presidenciales, entonces las encuestas por supuesto que se miran, pero con toda la crítica encima. Entonces nos quisimos preguntar a propósito del Archivo Nacional y toda la documentación que existe en el archivo de nuestra propia historia, de mirarnos como somos, ¿desde cuándo que tomamos las estadísticas en Chile? ¿Desde cuándo que tenemos preocupación por lo que dicen los números, por la encuesta, por lo que señalan las cifras? Porque esto tiene que ver con todo, ¿no? Políticas públicas, elecciones, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a conversar con Andrés Estefane. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica, magíster en Historia. Ahí le pegas todo eso. La Universidad de Stony Brook, muy bien, en Estados Unidos. Muy bien. E investigador también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Exactamente. Las encuestas son parte de la estadística. La estadística es mucho mayor que el mundo de las encuestas, pero uno a veces lo asocia básicamente a la estadística. Yo me imagino que, Andrés, que las primeras estadísticas son las que uno imagina, que es contar cuántos somos, digamos. ¿No es cierto? Partes uno por decir, a ver cuántos somos, de qué tipo somos, en fin. Y eso, en términos de Chile, ¿qué tan potente es? ¿Qué tanto nos hemos preocupado de contabilizar las cosas que nos afectan y quiénes somos?
sea, en primer lugar, la asociación no es fortuita, porque vivimos en un contexto donde las discusiones están numerizadas. El número tiene una potencia y una gravitación importante en qué discutimos, cómo discutimos y cuál es el peso de un argumento. Entonces, en ese sentido, la vinculación es bien cercana, tiene mucho sentido. Y respecto a la historia de la estadística, bueno, esto hunde sus raíces en el periodo tardo colonial, siglo XVIII, cuando la corona española se comienza a preocupar por generar encuestas sociales, lo que en ese tiempo se llamaban relaciones topográficas, que apuntaban básicamente a eso, saber cuánta gente hay, cuáles ¿Eso fue son lo los primero? recursos. ¿Saber cuántos eran? No, básicamente, y es una actividad que comparten. Está también la iglesia necesita saber cuántos fieles hay en una feligresía, lo que se llama contar almas, precisamente para distribuir los sacramentos, para organizar administrativamente el culto. O sea, y a eso también va aparejada la actividad del Estado, en este caso el Estado imperial, y le importaba eso básicamente, cuánta gente hay, cuáles son los recursos disponibles, cuáles son las características del territorio, cuál es la conectividad, cuestiones básicas para imaginar un gobierno. Claro, la particularidad es que en ese momento hay información que tiene un carácter más bien restrictivo, solo circula en ámbitos gubernamentales. Y la gran novedad de la era moderna, en el fondo de los estados modernos, es que es una información de carácter público, que nos compete a todos y todos podemos revisarla, impugnarla y participar también en su construcción. Claro, yo me imagino que cuando se inicia el mundo de la estadística, y en Chile también, uno empieza a hacer cosas básicas, como contarse. Y después empieza a contar cosas que las personas asocian a determinados fenómenos. Por ejemplo, tú tienes que contar cuántos muertos hay versus cuántos nacidos hay. Porque eso te da a ti más o menos la idea de, qué sé yo, qué tan sólida es la reproducción de tu especie. Y después empiezas a preguntar de los que nacen, cuántos son hombres y cuántas mujeres, porque las mujeres son las únicas capaces de reproducir la especie y por lo tanto, si es que nacen menos que hombres o nacen muy pocas, bueno, no son capaces de reproducirse a sí mismas, que es la única, y empieza entonces a sofisticarse el conteo. Exactamente, es un proceso también que tiene que ver con el desarrollo de la disciplina también, pero también con la manera en que las preguntas que se hacen desde quien organiza este tipo de encuestas se vuelven más relevantes. O sea, lo que tú estás explicando tiene que ver precisamente no solo con la forma en que el poder se está cuestionando, bueno, ¿qué necesito saber para poder operar en tal realidad social? Sino que también con la preparación y la disposición que tienen los agentes encargados de levantar esa información para poder hacerla posible. O sea, hoy día nosotros, que llegue un censista y nos pregunte cuántos años tiene usted, en qué condiciones vive, tiene hoteles, es algo medianamente dado, pero eso en el siglo XIX, por ejemplo, no es una cuestión obvia, y uno de los grandes problemas, por ejemplo, que no es solo privativo de Chile, es una cuestión generalizada en todo el mundo, mientras se desarrollan sistemas estadísticos modernos, es convencer a la gente de que esto es parte de un proceso importante para el gobierno y para la configuración de políticas públicas, para la intervención del Estado en la realidad social. Entonces también hay un proceso es doble, hay unas preguntas que se hacen desde quien organiza este tipo de encuesta, en este caso, o por lo general el Estado, que tiene y ha consolidado el monopolio de esa información, pero también hay un trabajo pedagógico de convencer a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, de que esto es importante y le compete, y ese proceso de transferencia de información es clave y es crucial para una articulación concreta entre el poder organizado y los problemas que una sociedad debe atender. Desde que tú mencionabas la época de la colonia, en que había necesidad de tener claros ciertos asuntos, y por eso empezaron como primero a contar las cosas más sencillas hasta pasar a lo más evolucionado o lo más sofisticado. ¿Cuánto nos demoramos en armar algo como un instituto, un centro que acumulara estos datos, centros de estadísticas, en fin, y después saltar a lo que conocemos hoy día, que son el censo de la población de manera frecuente? O sea, mira, es un proceso largo. Cronológicamente, la Oficina de Estadística chilena se organiza en la década de 1840 como parte de otras instituciones educacionales, la misma época en que aparece la Universidad de Chile, por ejemplo, academias de pintura, en fin. Es parte de un organigrama institucional. Ahora, la existencia en el papel de una institución no asegura su funcionamiento, sí. Y ahí viene el proceso largo de configuración de un cuerpo burocrático territorialmente ubicuo, con protocolos uniformados, que permita generar esta información de manera regular. Porque ese es uno de los grandes desafíos que enfrentan los estados. No solamente organizar un censo, sino que después viene la presión y la obsesión por generar reportes anuales,
actualizados que permitan precisamente ir afinando la brújula para ver dónde vamos. Y ese es un proceso que toma todo el siglo XIX. O sea, y de hecho, si uno mira el caso chileno específicamente, en el siglo XIX se instala un modelo estadístico desde 1840, ese modelo colapsa en 1890. Hoy en una etapa más o menos de desarticulación y el sistema estadístico que hoy día conocemos se articula en 1910-1920. Y se moderniza de manera radical en los últimos 40 o 50 años, de la mano, por supuesto, de la tecnología y otros instrumentos que permiten también una mayor capacidad de procesamiento de datos, de información, el papel que cumple, no sé, por la geografía, la cartografía, la capacidad de georreferenciar territorio es clave para perfeccionar también los instrumentos de medición social. Entonces, ahí yo hablaría que hay un modelo del siglo XIX, que es un modelo que colapsa, y hay otro del propio siglo XX que también tiene que ver con un carácter distinto del Estado, un Estado que está más vinculado a la población, que tiene una capacidad de intervención también mayor. Entonces también las preguntas cambian, el uso de la información cambia. En el siglo XIX más bien es una especie de un conteo, es una descripción muy afincada, muy afiatada al territorio, y en el siglo XX está más vinculado con la idea de planificación, o sea, proyectar hacia el futuro. Sí, yo creo, Andrés, que hay dos momentos en la historia de las estadísticas en todos los países que son sumamente importantes. Una es las estadísticas que tienen que ver con lo que podríamos denominar la riqueza del país. Es decir, lo que tú produces, lo que tú exportas, lo que importas. Durante mucho tiempo esa información era provista por privado, por el que exportaba. Y no necesariamente a la hora de decirte cuánto pasaban, te pasaban las actas públicas y había que hacer una conexión ahí, había que revisar. Pero la segunda variable me parece a mí extraordinaria porque cambia el uso de las estadísticas, pero muy fuertemente en los países, que son todas las estadísticas que se empiezan a generar sobre la base de la salud en los hospitales. Sí. Que es lo que te permite a ti, entre otras cosas, que tú puedas advertir frecuencia en determinadas condiciones que derivan en determinar la causa de una enfermedad. Cuando, por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando se descubre, creo que este fue casi podría asegurar que se llamaba Presley, como Elvis, creo que fue en Austria. Cuando se descubre que el componente común de muchas muertes durante parto tenía que ver con la existencia simultánea de personas que no se lavaban las manos. Mira la tontera. El tipo establece como método práctico experimental que en el particular hospital donde estaba es obligatorio lavarse las manos antes de atender a una persona embarazada en un parto, y disminuye notablemente el número de muertes. Y las estadísticas cambian totalmente en ese sentido. La estadística de salud ha sido probablemente una de las cosas, creo yo, más importantes de consignar, y están entre los grandes descubrimientos usando las matemáticas. No, pero precisamente hay una pregunta central. ¿A quién le interesa esta información? Porque la estadística supone una preparación burocrática, inversión de recursos, formación de especialistas, burocracias concentradas solamente en esa tarea. Entonces, claro, hay una dimensión que tiene que ver con los datos comerciales, y ahí los agentes privados han caso latinoamericano han ejercido un papel importante, fundamentalmente casas comerciales extranjeras que se preocupan de llevar controles, o ellos son los primeros que piensan a instigar la profesionalización de las estadísticas de importación y exportación, porque eso permite también hacer cálculos y proyecciones comerciales importantes o con un sustento básico. Y algo que después van asimilando los estados nacionales. Pero lo que tú señalas también, las estadísticas médicas, las estadísticas de salud son clave, y ahí, claro, también uno va midiendo cuál es el grado de precariedad también con las que se producen, porque, por ejemplo, si pensamos en los orígenes de estos sistemas estadísticos, parte importante de las causas de muerte, por ejemplo, solo las conocían los curas. Entonces los curas eran los preocupados a ellos se les solicitaba y los estados les pedían que junto a la acta de defunción, donde se identificaba medianamente este ciudadano, se indicaran las causas de la muerte, si era natural, si era accidental, y si era accidental, bueno, cuáles eran los motivos, qué edad tenía, cuál era el oficio asociado a esa muerte. Entonces es una función que durante mucho tiempo estuvo vinculada a los sacerdotes.
cuando se va desarrollando un sistema administrativo laico y esa información va adquiriendo un carácter eminentemente estatal, distinto al de la iglesia. Y los médicos van tomando también mayor protagonismo, tienen una capacidad de intervención en los formularios, por ejemplo. Los formularios que se utilizan tanto en los hospitales como los formularios que se utilizan en los espacios más remotos donde el Estado difícilmente llega. Es interesante lo que hablas tú de los sacerdotes, porque ellos tenían un monopolio, que era el monopolio de los cementerios católicos. En muchos países y no existía el cementerio laico, existían los paganos que no se enterraban en los cementerios católicos, digamos. Los suicidados no se enterraban en cementerios católicos. Y por lo tanto, el que era monopolista del cementerio, bueno, ese tenía las estadísticas y tenía una ventaja salvaje para saber. Por eso es que llegaban a ellos. Después, cuando ya se laiciciza un poco más los estados, no son los únicos, pero muy poderoso, créeme, la Iglesia Católica. A mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. No, sí, efectivamente, uno de los conflictos más importantes, creo yo, es precisamente ese proceso de transferencia de quién tiene el monopolio. O sea, la Iglesia, lo conversábamos al principio, maneja las estadísticas fundamentales del ciclo vital: nacimiento, matrimonio, defunción. Entonces, tienen el control de la radiografía social completa. Y ese es monopolio que el Estado laico tiene que empezar a disputar. Primero, no lo puede disputar y lo que hace es montarse sobre la burocracia eclesiástica. Entonces, si tú veis todas las primeras convocatorias a los censos, ¿cómo tenéis que convencer a la población? A través del púlpito. Entonces le pide a los curas que por favor en el sermón del domingo dicen a la gente. Oye, ¿y la estadística chilena en general, Andrés, te parece que ha sido una buena estadística? Se demuestra en términos de tus investigaciones en los archivos nacionales. ¿Es estadística seria? ¿Hay mucho error? ¿Cómo lo visualizas? Mira, el error siempre está, sobre todo cuando uno se empieza a meter en la filigrana de cómo se producen datos, especialmente en un momento donde el país no está efectivamente integrado, por ejemplo, donde la red caminera todavía es débil, donde hay espacios que no están cartografiados. Ahí, por supuesto, que el relleno, la imaginación de los encuestadores siempre juega un papel importante. Entonces, claro, ahí uno podría empezar a enjuiciar eso a partir de la calidad del dato. Pero visto como un todo, es un sistema que a pesar de sus ripios y su contratiempo, funciona medianamente bien en el siglo XIX. Y de hecho, Chile tiene un reconocimiento internacional temprano respecto a un país que produce estadísticas de confiabilidad importante. Y en el siglo XX, claro, este es un trabajo largo, que no ha estado exento de tensiones. Y que sitúan a Chile, claro, también eso tiene que ver con la formación de un campo internacional, o sea, cada vez es más difícil producir estadísticas descolgados de lo que son las conferencias internacionales de la disciplina, de lo que es el debate en el campo. Claro, hay estándares internacionales que hoy día hacen muy difícil descolgarse y estar al margen. Chile tenía una buena estadística, ahora hemos visto en los últimos años que esos índices han ido bajando precisamente con lo sucedido con el censo, con el índice del IPC. En general, la estadística chilena es bastante buena. Tiene respetabilidad, sí. No, y ha sido un proceso largo. Si lo interesante cuando uno empieza a revisar este proceso es que no es una cuestión obvia, sobre todo porque hay muchos actores involucrados. Y así como para sintetizar esto, a pesar de toda la modernidad y la tecnología que podamos estar implementando para la aplicación de un censo, sigue siendo un trabajo cara a cara. Y eso ya le da un contenido humano y político profundo. Andrés Stefani, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Andrés es licenciado en Historia de la Universidad Católica y su magíster en Historia en Estados Unidos, investigador además de la Universidad Adolfo Ibáñez en el Centro de Estudios de Historia Política. Justo a las 11 de la mañana nos vamos. La encuesta primero, votaron 187 personas. Estamos preguntando, y va a ser tema durante esta semana, si se debe regularizar, y justo ahí ya no veo más, así que dale tú, Fernando. Si se debe regular el consumo y porte de marihuana, votaron 187 personas, 87% dijo sí, debe regularse, no debe ser prohibida, debe regularse el uso y el consumo. Y un 13% no. Vale. Lo vamos a tomar, esa misma cifra. 11:01, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos volvemos a encontrar mañana. Recuerde, a las 8 de la mañana con la editorial. Chao, Fernando. Chao. Tus tarjetas.